¿cómo se llama? De demostraciones. Ahorita, pues, la semana pasada estuvimos trabajando cómo se trabajan estos temas utilizando los pasos, las razones, y vamos a continuar con este mismo procedimiento, pero viendo diferentes tipos de esquemas. Entonces, siempre necesitamos del uso de poder hacer una demostración por medio de lo que se nos esté presentando. Entonces, aquí vamos a utilizar un método demostrativo que nos ayuda a tener una demostración formal de, de teoremas que van a consistir en una sucesión de proposiciones y vamos a llegar a una conclusión como lo estuvimos explicando la semana pasada. Esta conclusión puede ser que sea válida y por alguna razón extraña puede ser que sea invalidada con lo que vamos a ver más adelante, pero por el momento estamos trabajando con argumentos que son válidos. Después vamos a ver la invalidez de una proposición. Entonces, para hacer, para probar, para hacer la demostración de un razonamiento, es necesario que tengamos una razón o motivo para cada paso de la demostración. Entonces, como vimos la semana pasada, a nosotros nos van a dar un argumento. Ese argumento vamos a extraer su forma lógica y dejar, por un lado, la conclusión para poder llegar a demostrarla por los pasos de la demostración. Entonces vamos a hacer un ejemplo más acerca de esto que estuvimos trabajando. Permítame un momentito que solo voy a conectar mi tablet. Entonces, el primer razonamiento que vamos a colocar, lo voy a escribir con computadora para que así salga mejor. Dice, si Julieta fue a la fiesta, entonces estuvo con Carlos. Esa sería la primera proposición. Si Julieta estuvo con Carlos, Jorge estará molesto. Entonces, otra proposición, Jorge no está molesto. Por lo tanto, Julieta no fue a la fiesta. Bueno, seguiremos este argumento. A través de este argumento vamos a comenzar a observar el razonamiento lógico que podamos observar acá. Vamos a ver, solo déjenme agrandar un poquito esto para que ustedes lo miren mejor. Lourdes, por favor. ¿Sí? Licenciado, disculpe, en la segunda nos falta una entonces. Vamos a ver. Si Julieta estuvo con Carlos, sí, podríamos poner entonces acá. Entonces, Jorge estará molesto. En el caso de aquí, podríamos asumir el entonces, ¿verdad? Pero está bien, lo vamos a colocar para que se pueda entender de esa manera. Bueno, miremos entonces cómo podríamos redactar esto en su forma lógica. Quisiera colaboración de ustedes para que ustedes pudieran indicar cómo podemos trabajar a partir de estos datos que tenemos. ¿A quién podríamos llamar P? A ver. Julieta fue a la fiesta. Julieta fue a la Julieta fue fiesta. a la fiesta. Ajá.
Bueno, entonces ya tendríamos el P. Ahora miremos el Q. ¿Quién podría ser el Q? Julieta estuvo con Carlos. Muy bien, Julieta. Estuvo con Carlos. Bueno, miremos R. Jorge estará molesto. Jorge estará molesto. Bueno, entonces ya tenemos las escrituras por medio de palabras. Ahora construyámoslo en forma lógica. ¿Cómo podríamos construir en forma lógica? Si Julieta fue a la fiesta, P condicional Q. ¿implica qué? Q. ¿Qué podríamos escribir en la segunda? En la segunda premisa, Q implica R. Q implica R. ¿Qué más? En la otra negación de R. La negación de R. Entonces llegaríamos a nuestra conclusión, Negación de P. negación de P. Bueno, entonces ya tenemos esta escritura. A partir de esto, ya nosotros podemos escribir una demostración formal para poder señalar esta construcción. Entonces voy a colocar. Vamos a ver. Bueno, entonces podríamos colocar primero a las premisas para que así nos vaya ayudando esto. Entonces vamos a colocar aquí los pasos y las razones. Entonces el primer paso es que P implica a Q. Eso es una premisa. El segundo paso sería que Q implica a R. También es una premisa. La número 3, la negación de R, que también es una premisa. Bueno, entonces ya tenemos esto, podemos ir escribiendo algunas situaciones que nos puedan ir ayudando. Por ejemplo, en el paso 1 y el paso 2, nosotros podemos ver una regla de inferencia. ¿Cuál podría ser la regla de inferencia que podemos ver ahí? Silogismo hipotético, licenciado. Así es, un silogismo hipotético. Y si P implica Q y Q implica R, ¿cuál sería nuestro resultado? P implica R. P implica a R. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos observar aquí? Por ejemplo, en el paso 4 y en el paso 3, vamos a colocar aquí el 2, el 1 y el 2, para que así vayamos observando que vamos relacionando esto. Ahora, ¿qué podemos relacionar con el paso 4 y el paso 3? Observemos. ¿No será modus tollens? Modus tollens, exactamente. Pero noten que primero coloqué el 4 y después el 3. Si P implica R, la negación de R, entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Negación de R. Negación, Perdón, negación de P, perdón. negación de P. Y ahí está demostrado, con este ejemplo muy sencillo, está demostrado este argumento. Si ustedes se dan cuenta, las premisas todas las utilicé, porque en este proceso sí tenemos que utilizar todas estas premisas para que nos puedan ir sirviendo para hacer una demostración. Entonces, podemos observar que a raíz de esta escritura nosotros podemos ya tener algo específicamente demostrado y sustentado por medio de procedimientos de inferencia y leyes y propiedades lógicas. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto, por favor. Licenciado, o sea que podemos aducir que el ejercicio está terminado cuando llegamos a la misma respuesta que así como aquí, llegamos a negación de P y en el problema también era negación de P, donde dice entonces negación de P. Mire, sí,
sí podemos llegar a esa conclusión, pero dándonos cuenta que se utilizaron todas las premisas, que eso es lo que tenemos que ir observando, que se vayan utilizando las premisas. Entonces, si usted se da cuenta, las premisas es el paso 1, 2 y 3. Aquí utilicé el 1, 2 y 3. Entonces, utilicé todas las premisas, por lo tanto, mi demostración está clara en este caso. Ya entendí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Ok. licenciado. ¿Podría ser tan amable en repetir el paso 4 y el 5? El paso 4. Bueno, si usted se da cuenta, yo les mandé en el Telegram para que ustedes tuvieran impreso las reglas de inferencia y las propiedades lógicas. Entonces, es ahí donde nosotros nos podemos apoyar para esto. Por ejemplo, si P implica Q, Q implica R, es un silogismo hipotético que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. El silogismo hipotético dice, si P implica Q y Q implica R, entonces nuestra conclusión es que P va a implicar a R. Ese es el silogismo hipotético. Y eso es lo que estamos observando en este ejemplo. Si P implica Q y Q implica R, entonces P va a implicar a R por el silogismo hipotético del paso 1 y el paso 2. Ahora, si usted observa, ya que tenemos el paso 4, que es el silogismo hipotético del 1 y el 2, con el paso 3, que es una premisa, podemos observar un modus tollens. Porque aquí tenemos, si P implica R, negación de R, entonces nuestra respuesta va a ser una negación de P. Si observa en los pasos que enviamos, vamos a ver, por aquí estaría. El modus tollens dice, si P implica Q, la negación de Q, entonces la conclusión va a ser la negación de P. Recuérdense que también vamos a ver estructuras para poder observar esta situación. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, prosigamos entonces a ir observando otra situación, o si no hay más dudas. Vamos a ver. Yo quisiera que ustedes por medio de la parte que voy a ir colocando, haciendo uso de procedimientos lógicos, puedan hacer la siguiente demostración. P implica Q, P o R, la negación de Q, y la conclusión, en este caso, sería R. Hagamos la demostración de esta estructura simbólica. Vamos a dejar unos minutitos, solo permítanme un momentito, voy a dejar de compartir para pausar un momentito la. Bueno, ya varios, bueno, 2 o 3 personas llegaron a hacer la demostración. Entonces vamos a proceder. Vamos a iniciar con los pasos y las razones. Entonces, lo primero que tendríamos es que P implica a Q. Eso es porque es una premisa. El número 2 es que P o R también es una premisa. Y la 3 es negación de Q, que es una premisa. Bueno, en el 4, ustedes colocaron una unión del paso 1 y el paso 3. ¿Qué podemos ver aquí en el paso 1 y el paso 3? A ver. Modus tollens. ¿Qué nos dice el modus tollens? Si P implica Q, la negación de Q, ¿cuál sería nuestra respuesta? Negación de P.
Exacto. Negación de P. Ahora, ¿qué más podríamos hacer en este caso con el dato, con los datos que tenemos acá? A ver, El paso 2 y el paso 4. el paso 2 y el paso 4. ¿Qué podemos observar en el paso 2 y en el paso 4? Un silogismo disyuntivo. Un silogismo disyuntivo. ¿Y qué nos dice el silogismo disyuntivo? Veo Q, no P, entonces Q. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros tenemos P o R, negación de P. ¿Cuál sería nuestra conclusión? R. R. Y con eso llegaríamos a la demostración. Si ustedes se han dado cuenta, pues aquí estamos utilizando nuevamente todas las partes para poder observar esta construcción. Ahora miren, vuelvo a repetir, vamos a ir subiendo de nivel, vamos a ir aumentando para ir observando otras cosas que podemos ir observando acá. Yo voy a mostrarlo con forma lógica para que ustedes hagan la demostración. Vamos a ver con esta, vamos a agregar ya a partir de esto, permítanme. Vamos a ver, solo déjenme cambiar algo acá. Permítanme. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Vamos a ir aumentando un poquito más de nivel. Yo quiero que vayamos observando un poco más complejo esto, pero la que les voy a poner es bastante sencilla, entonces no llegaríamos a mucho procedimiento y yo sí quisiera que fuéramos pensando en algo más para llegar a un procedimiento más elevado. Entonces, permítame un momentito. Vamos a observar este tipo de situación. Recuérdense que podemos ir analizando por medio de estructuras, que eso es lo primero que quiero que vayamos viendo. Permítame un momentito que se me quedó sin carga la tablet. Permítame. Muy bien, disculpen que, ¿cómo se llama? Se me quedó sin carga esto. Pero mientras se carga, voy a escribir el argumento. Vamos a ir elaborándolo un poquito más para que ustedes puedan ir observando el mecanismo de poder ir haciendo una demostración por medio de la lógica. Bueno, entonces comenzamos. Voy a escribir la proposición. Dice lo siguiente. Vamos a ver. Si Alejandro recibe un aguinaldo, entonces viajará a Estados Unidos. Si Alejandro viaja a Estados Unidos, entonces visitará el Gran Cañón. Lo siguiente.
Alejandro visitó el Gran Cañón Esto quiere decir que por lo tanto Alejandro recibió su aguinaldo. Bueno, comencemos con esto. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a observar el problema. El P, ¿cuál podríamos colocar? El P podría ser si Alejandro recibe aguinaldo. Entonces, viajará a Estados Unidos. Este sería el Q. Alejandro viajará a Estados Unidos. Si Alejandro viaja a Estados Unidos, entonces Alejandro visitará al Gran Cañón. El Gran Cañón. Entonces, aquí tenemos que Alejandro visita el Gran Cañón. Por lo tanto, Alejandro recibe su aguinaldo. Bueno, Sería P. exacto. Entonces, miremos ahora, acá podemos colocar los pasos y las razones. El paso 1 es P implica Q, que sería una premisa. Q implica R, que también sería una premisa. R, que también sería una premisa. Entonces, podríamos pensar aquí en, si P implica Q y Q implica R, podemos utilizar un silogismo hipotético en el paso 1 Hipotético y en 1 y el paso 2. 2. Si P implica Q y Q implica R, entonces P implica, P implica R. Ahora, en el paso 4 y en el paso 3, ¿qué podemos observar? Una... ¿qué es? Ponens. Modus tollens. Modus ponens. Modus ponens. ¿Qué dice el modus ponens? A ver, recordemos. Tenemos la premisa P y la premisa P implica Q, nos da Q. Bueno, aquí tenemos una situación que nos afectaría. Sí, el caso estaba viendo que están al revés, P implica R, tendría que ser R implica P. Exactamente. Entonces, ahí habría algo que tendríamos que pensar de otra manera. Aquí tendríamos que buscar otra situación que nos beneficie. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Pensemos en otra situación acá. ¿Qué más podríamos pensar en el paso? Podría ser una... A ver, pensémoslo. Hay una situación que nosotros podemos utilizar entre las propiedades que les mandé. Inclusive, pues, ahí estaría una de las soluciones que nosotros podríamos colocar. Por ejemplo, vámonos a ir un poquito para atrás. Y puede ser una adjunción. Por ejemplo, si yo tengo P o tengo Q, puedo añadirle una letra que yo quiero, una construcción, para que me pueda ir beneficiando a nuestra escritura. Que eso es algo que nosotros que podemos hacer. Pues, si tengo P y Q, o sea, si tengo una premisa P y una premisa Q, puedo agregar esta situación. Ahora, la adjunción, la adición, esta es otra regla de inferencia. Si yo tengo P, puedo colocarle cualquier otra letra. Eso podríamos ir buscando en esta situación para colocarlo aquí y ayudar a buscar una solución para esto que estamos observando acá.
¿Qué podríamos añadirle a la letra R que nos pueda beneficiar para hacer una construcción acá? A ver. Me gustaría escuchar. P. Podríamos añadirle una letra P. Si yo añado una letra P, ¿qué podríamos hacer con ella? Esto sería por adición de la letra 3. ¿Pero qué podría hacer con esto? A ver. Si utilizamos un silogismo adjuntivo, nos queda la negación de R. Vamos a Entonces ver. ya se nos... Si llegamos a un silogismo adjuntivo, No, podríamos... disyuntivo, es verdad. Disyuntivo. A ver, ¿cuál sería el silogismo disyuntivo? El silogismo disyuntivo dice, y si yo tengo P o Q y tengo la negación de P, entonces Así, pero no tengo. tendríamos Q, ¿verdad? Entonces no tenemos la negación en este caso. Entonces, ¿qué otra cosa Sí. podríamos hacer acá? A ver, pensemos que aquí podemos ir buscando, como les dije, podemos ir buscando algunas situaciones que nos vaya beneficiando. Busquemos qué otra cosa nos podría servir. P. Vamos a ver. ¿Habrá alguna forma, licenciado, de convertir alguna letra en negativa? ¿O no se puede? Habrá una forma de volver una letra negativa. Bien, inclusive, si usted recuerda, nosotros tenemos un paso que era, vamos a ver, por aquí lo coloqué que este era, y les dije que era un paso importante, que era una regla de razonamiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí debe estar. Eliminación. La de Morgan, ¿no es? ¿Perdón? No es la de Morgan. No. Bueno, si utilizara una doble negación, podría ser, pero tenemos que ir construyendo a partir de algo lógico. Vuelvo a repetir, no solamente es poner por poner, sino es buscar el razonamiento lógico acá. Absorción. ¿Perdón? Absorción, usando la absorción. La absorción. ¿En qué pasos se Entre encuentra? 3 y 5. 3 y 5. Vamos a ver. Recordemos cuál es la absorción. P, O, el P y Q. Aquí, miremoslo acá. La absorción. Vamos a ver. Dice P, O, P y Q. Entonces la absorción aquí sería P. Pero note lo siguiente. P, O, P y Q. Aquí tenemos dos opciones que podríamos tener como absorción. Entonces, observemos si tenemos esta situación acá. Vamos a ver. Así. Aquí tendríamos R, I. Podríamos verlo de esta manera como R, I, R, O, P. ¿Qué podríamos absorber ahí? A ver. ¿Qué podríamos absorber ahí?
R. R, llegaría otra vez a R, no llego a P. Recuerden que lo que estamos llegando es buscar llegar a P. Eso es lo que estamos buscando. Licenciado, podemos escribir la número 5 como POR. Permítanme, solo voy a borrar esto. Vamos a ver. La número 5, poderla escribir como ¿qué? ¿Me dijo, disculpe? R. POR. Por conmutación. Sí, Ajá. hay una propiedad. ¿Qué propiedad nos ayuda en ese caso a cambiar de posición a estos? ¿Ah? Conmutatividad. Conmutativa. Podemos cambiar estos dos y por conmutativa del paso 5. Va. ¿Qué buscamos ahora? Un dilema constructivo. Un dilema constructivo. ¿Qué nos dice el dilema constructivo? Bueno, el dilema constructivo dice POR, P implica R, Q implica S. Pero si lo escribimos como POR, P implica R y ahí sería R. ¿Usted dice POR. dilema constructivo o dilema destructivo? No, en el destructivo necesito las Que negaciones. necesitamos negación. Bueno, si usted piensa en el dilema constructivo, tendríamos que obtener dos implicaciones y una con conectivo O. Entonces, la idea acá del dilema constructivo es que las dos implicaciones no tengan letras que sean iguales. Por ejemplo, si tengo aquí P implica R y acá tengo Q implica R, como estos dos son iguales, ahí ya no podríamos utilizar el dilema constructivo. Tendrían que ser 4 letras distintas. Ahí es donde ya no podemos utilizar esto. Ok. Ujú. ¿Qué más podríamos hacer? Vuelvo a repetir, algo que nos podemos servir acá es buscar algunas situaciones que nos vayan sirviendo para beneficio. ¿Qué más podríamos hacer acá? Vamos. Muy bien, vamos a tomar este problema, pero antes de eso vamos a añadir un conocimiento que siempre es importante que nosotros lo tengamos presente. Entonces, como ustedes verán, pues hay algunas situaciones que sí vamos a tener que construir más herramientas para poder observar la situación. Por ejemplo, en el caso de tener una escritura, vamos a conocer algo que se va a conocer como condicional. Condicional. Miremos acá la condicional, que va a ser P implica Q. También tenemos la recíproca. Que va a ser su inverso, que va a cambiar de posición a estos dos, que va a ser Q implica a P. Esos términos los tenemos que ir manejando siempre. La inversa, en este caso, podría ser la negación de P implica la negación de Q. Y aparte está algo que vamos a conocer como contrapositiva. Que van a ayudarnos a poder estipular cuáles serían iguales. Entonces, por eso es de que es importante que la condicional, la recíproca
y la inversa y la contrapositiva tengan un contraste para que nos pueda ayudar en algunos problemas como el que tenemos ahorita presente. Entonces, en el caso de la contrapositiva, yo les estaba comentando que la inversa pues va a ser la negación de esto y la contrapositiva va a ser la negación de la recíproca, que prácticamente es lo que nosotros vamos a tener acá, que esto también puede ir beneficiándonos para poder ir comprendiendo resultados que nos puedan servir. Ahora, ¿cuáles podrían ser equivalentes? Bueno, los que son equivalentes serían los siguientes. Por ejemplo, en el caso de la condicional y la contrapositiva son equivalentes. En este caso podríamos colocar que son equivalentes. Lógicamente equivalentes. Y a su vez la recíproca y la inversa, que podría ser Q implica P, es lógicamente equivalente a menos P implica a la negación de Q, que son cuestiones que nos pueden ir sirviendo para la construcción. Entonces, como les vuelvo a repetir, cada vez vamos a vernos en la necesidad de ir haciendo construcciones que nos puedan ir beneficiando para estas situaciones que tenemos acá. Ya con esto, podemos ir omitiendo estas construcciones que habían analizado ustedes para ir pensando en la situación de construir con esto y podemos a partir del paso 4 ir pensando en algo más que nos pueda beneficiar. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos P implica Q, permítanme, que en el caso que tengamos P implica a R, podríamos pensar en la negación de R implica la negación de P, que podría ser algo que nos pueda beneficiar en este caso. ¿Cuál de estas tres consideran usted, cuál de estas dos consideran que podría beneficiarnos en la construcción de este silogismo que nosotros tenemos acá? A ver. Recuérdense que lo que queremos llegar es a la conclusión P. Eso es lo que nosotros estamos buscando en este momento. ¿Qué más podríamos pensar? Negación de P implica negación de Q. Negación de P implica negación de Q. ¿Y eso de qué lo estamos tomando? De Q. Perdón, de la recíproca y su equivalencia de negación. Sí, pero en este caso usted está diciendo la negación de P implica la negación de Q. ¿En qué paso se está refiriendo? Porque si nosotros nos damos... Ah, bueno. Sí. Ajá. Sería... Ah, ya me perdí, perdón. Estamos acá en el paso 4. En el paso 4. Ajá, ahorita estamos en la construcción del paso 5. Ajá. Vamos a ver, pensemos en qué podríamos hacer. Usted nos dice la negación de P implica a la negación de Q. Pienso que está pensando... Sería R. Que estaría pensando en este. Estaría pensando en el... Pero si usted se está dando cuenta, no son equivalentes. No. Sí, sí tiene razón. Ahí fue donde me equivoqué. Muy bien. ¿Qué más podríamos pensar? Miren, por ejemplo, en el paso 2, podríamos, o en el paso 1 podríamos pensar en la contrapositiva, o podemos pensar en el paso 4 en la contrapositiva, que sería otra opción que podríamos ir analizando. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el paso 4, sería la negación de R, ¿implica qué? La negación de P.
Esto sería por el paso 4, pero ¿qué estamos utilizando aquí? La contrapositiva, que es el que nosotros estamos observando aquí. La contrapositiva. ¿Y qué nos ayudaría esta contrapositiva? A ver, ¿qué podríamos unir con esto para poder encontrar una respuesta a lo que vamos obteniendo acá? A ver. Bueno, en este caso, si nosotros utilizamos la contrapositiva, espérenme que hay un mensaje, vamos a ver. Equivalencia 4 y 5. ¿Y qué podríamos utilizar en Lubia en esa parte? ¿Qué equivalencia? Ah, usted estaba hablando de la contrapositiva, de la contrapositiva que teníamos ahí. Lubia. No sé si a eso se estaba refiriendo. Por favor, si me indica. Sí, licenciado. Ah, ya. Bueno, entonces, como les estaba comentando, podemos ir observando que hay una situación acá que nosotros podríamos llegar a un vacío, y es ahí donde nosotros podemos pensar en una invalidez de nuestros resultados. Si no hay una forma, vamos a ver, la doble negación, paso 5. No habría doble negación, aquí no tenemos doble negación, pero iba a lo que les iba a comentar en este momento. Si nosotros no podemos llegar a una demostración, entonces eso significa que lo que nosotros tendríamos acá es un argumento que no tiene validez. Entonces, ¿por qué no tiene validez? Porque podrían suceder diferentes eventualidades que no permitieran esta situación. Entonces, por ejemplo, aquí es donde nosotros vamos a hacer la prueba de invalidez. ¿Cómo trabajamos la prueba de invalidez? Vamos a ver en este momento. Solo permítanme, voy a subir esta hoja acá para tenerla aquí y voy a bajar. La prueba de invalidez. Ahora dice, si en el caso que nosotros completemos el método demostrativo y esto nos lleva a una demostración que queda un razonamiento inválido como el que llegamos a tener, entonces aquí llegamos nosotros a hacer una prueba que vamos a conocerla como prueba de invalidez. Entonces esta prueba se extrae la situación lógica. Por ejemplo, voy a poner un caso aquí para poder hacerlo después. P o Q, P, y llegaríamos a la negación de Q. Y vamos a observar qué situaciones podríamos observar aquí como anómalas para llegar a tener algo que no esté de acuerdo a lo que estamos observando. Podemos escribirlo de forma horizontal, P o Q y P. Esto implica a la negación de Q. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para probar la invalidez? Que esto sea, que esta respuesta que nosotros tengamos aquí sea falsa y que todo lo que nosotros tengamos acá sea verdadero. Con eso nosotros vamos a hacer la prueba de invalidez. Eso significa que si tengo que no Q es falso, ¿a qué es igual Q? A ver, alguien que me pueda decir ¿a qué sería igual Q? A Q. ¿Perdón? A Q no. Sería verdadero. ¿Por qué? Porque la negación del verdadero va a ser falso. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, ahí estamos. Va, ahora, en este caso yo tengo que Q va a ser verdadero. Ahora observemos qué podría suceder en P. ¿Qué podría suceder en P para que esto fuera verdadero en estos casos que tenemos acá? Pues sería
que P sea verdadero. Si P es verdadero, llegaríamos a esta situación. P verdadero o verdadero es verdadero y verdadero es verdadero, pero la negación de Q es falso. Por lo tanto, aquí llegaríamos a una prueba de invalidez, que eso es lo que tendríamos que mostrar en el caso de lo que nosotros tenemos en esta parte. Aquí podríamos escribir esto de forma horizontal como P implica Q y Q implica AR y R y esto implica AP. Entonces lo que nosotros tenemos que ir buscando es demostrar una falsedad en esta situación. Podríamos pensar en que P sea verdadero, porque, perdón, que P sea falso, porque eso sería lo que invalida a esta situación que nosotros tendremos acá. Que P sea falso y tendríamos que ver cuáles serían las situaciones que podrían darnos una situación verdadera a la hora de colocarlo acá. Por ejemplo, en el caso de que yo tengo aquí que P es falso, entonces, Q, ¿qué tendría que ser para que sea verdadero esto? Falso o verdadero. Podría ser falso o verdadero. Eso lo vamos a ir viendo dependiendo lo que nosotros tengamos acá. Aquí podría ser falso o verdadero, pero entonces, si es falso, ¿cómo sería R? R tendría que ser verdadero por el último IR. Exactamente. Entonces, aquí ya vamos resumiendo procesos que nos pueden ir beneficiando. Entonces, aquí ya podemos especificar que Q, que en este caso Q es falso y R es verdadero. Con esto nosotros llegamos a demostrar la invalidez de un argumento. Entonces podemos ir observando otras situaciones que nosotros podamos tener. Por ejemplo, en el caso de que se nos presente P y Q, P entonces Q, Q entonces la negación de R, la negación de R en conclusión, esto es P. Podríamos pensar nuevamente en demostrar si hay una invalidez en esta situación, porque si hay una invalidez no habría forma de comprobar su veracidad, ¿verdad? Que esta sería la situación que podemos ir observando en el caso de acá. Si nosotros tenemos aquí esta expresión, podemos ir observando su invalidez. ¿Cuál sería la invalidez que tendríamos que tener acá? Que primero P sea falso. Ahora todo esto tendría que ser verdadero. Ya tenemos que P es falso. Por lo tanto, ¿cómo podría ser Q? Bueno, Q va a depender de cómo elijamos a R. Y la negación de R tiene que ser, verdadero. Por lo tanto, solamente R sería falso. O sea, vamos a poner aquí verdadero porque estamos tomando negación de R. Vamos a ver. Verdadero, verdadero. Entonces, ¿qué tendría que ser Q en este caso? A ver. Falso. Aquí Q tendría que ser falso. Puede ser falso o puede ser verdadero. ¿Por qué? Porque F implica F es verdadero. F implica verdadero es verdadero. F implica verdadero es verdadero. Y B implica B es verdadero también. O sea que en este caso podríamos tener dos condiciones. En el caso de Q podría ser verdadero o podría ser falso. Esa sería la situación que nosotros podríamos demostrar como invalidez de esta argumentación. ¿Alguna duda? Por favor, pueden hacer sus comentarios en este momento. Licenciado, disculpe. La invalidez en la prueba corta se la podríamos demostrar por medio de la resolución de la tabla de verdad o solo de esta forma que usted nos está mostrando. Mire, puede hacerlo por la tabla de verdad. Sí lo podría hacer.
Pero No tendría llevaría que más salir cosas. una contradicción, Sí, una exacto. pues, contradicción. Sí, o sea, sería en este caso demostrar que la conclusión sea falsa, ¿verdad? O sea, que una conclusión que nosotros tengamos acá sea falsa, puesto que las premisas siempre las vamos a asumir como verdaderas. Entonces, si todas las premisas van a llegar a darnos una conclusión o nos van a dar verdaderas y llegamos a una conclusión falsa, entonces ahí hay una invalidez del argumento, hay una invalidez del argumento. Entonces, a esto es lo que nosotros conocemos como argumento falaz o argumento inválido, ¿ya? Inclusive, hay varias situaciones que se hablan directamente del argumento, de las falacias argumentativas. Entonces, quiero comentarles que también vamos a tener una prueba de falacias argumentativas que yo les voy a proporcionar. Yo invité a un tico, a un costarricense, un amigo, él tiene mucho manejo acerca de la filosofía matemática y le pedí que diera una conferencia acerca de las falacias argumentativas. Yo voy a proporcionarles el video, más que todo para que con la contribución que tuvimos con él el año pasado, pueda servirles a ustedes para poder observar en dónde podemos observar las falacias argumentativas, como la que estamos observando en estas expresiones simbólicas, ¿verdad? Entonces, dependiendo las expresiones que nosotros vayamos teniendo, podemos ir teniendo falacias argumentativas. Inclusive para ir, ¿cómo se llama? Creciendo con esto. Yo estaba intentando que ustedes utilizaran todos los conocimientos que pudieran ir obteniendo para darse cuenta que van a haber algunas situaciones que van a quedar como inválidas, ¿verdad? Y esas situaciones que son inválidas, pues se debe a la invalidez de argumentos, que sí se puede invalidar un argumento. Entonces, estas invalidez de argumentos las vamos obteniendo a través de estos procedimientos. Entonces, usted como estaba comentando, si se puede hacer por medio de tabla de verdad, sí se podría, pero la situación es de que tardaría bastante hacer una tabla de verdad, mientras que usted puede llegar más fácil a esta situación. Yo les aconsejaría utilizar esta parte para no consumir muchos recursos que nosotros podríamos llegar a tener más sencillos al momento de hacer estos procedimientos. En este momento yo quiero compartir con ustedes, les voy a mandar por medio de Telegram la conferencia que nos dio el amigo Luis Mesa, para que ustedes observen estas falacias argumentativas y que puedan ayudarles a poder entender estas situaciones. Yo vi también un video acerca de un canal que se llama Platzi, que se llama Cómo detectar mentiras, que serían las falacias. Hay una parte 1 y parte 2. Considero que son bastante valiosas para poder también observar este tipo de falacias. Quiero comentar que si vamos a tener entre una de las situaciones el poder identificar estas falacias. Entonces yo voy a compartirles ahorita ¿cómo se llama? El link del video. Aquí está donde está este amigo, se llama Luis Mesa. Habla acerca de las falacias argumentativas y falacias lógicas. Entonces, quisiera que ustedes observaran, por ejemplo, ustedes van a encontrar
que a través de estas falacias argumentativas, muchas veces nosotros podemos ser engañados. Inclusive muchos políticos utilizan estas falacias argumentativas para hacernos creer algo y nosotros caer en esos argumentos inválidos. Entonces, lo que utilizan la mayoría de políticos para engañar con sus argumentos se le conocen como sofismas. Y esas sofismas pues son bastante utilizados para engañar a poblaciones y hacerles pensar que ellos van a contribuir con algo que no se puede hacer. Entonces, por favor, me gustaría que miraran eso y voy a mandarle los videos de Platzi, me parecieron muy interesantes para que ustedes puedan observar ese tipo de falacias. Entonces,